Bueno, ¿ahí me escuchan? ¿Sí se ve la diapositiva? Porque ahora sí no me dio tiempo de avisarles para cambiar en el bloque. ¿Sí? ¿Sí se ve la diapositiva, chicos? Sí, profe. Ok. Entonces estábamos analizando los diferentes modelos de estructura organizacional que existen y sobre los cuales nosotros podemos apoyarnos de acuerdo al tipo de empresa para poder llevar a cabo la implementación de la estrategia. ¿Ok? Eso es lo que estamos tratando de analizar. Entonces, aquí veíamos las estructuras organizacionales de tipo geográfica y en mi último ejemplo mencionaba yo como las tiendas departamentales, ¿no? Aurrera, Coppel, todas ellas que están en todo el país, pero que a la vez cada una de ellas se maneja con cierta independencia o con estrategias que si bien todas van a sumar a la estrategia corporativa, pues cada una de ellas tendrá que ajustar o desarrollar estrategias, en este caso, eh, regionales, de acuerdo a las características del contexto que cada una de ellas se enfrenta. Es decir, no es el mismo contexto una Aurrera que opera en la región centro, donde está la capital del país y es una población con ciertas características, o más bien un mercado con ciertas características, que las de la región sur, ¿no? Donde todo cambia desde el clima hasta la cultura, ¿no? Y entonces, y obviamente las características del mercado también son diferentes. Entonces, por eso vamos a una Aurrera en México, en el Distrito Federal, y encontramos ciertas marcas y ciertos productos y ciertas estrategias de mercadotecnia. Y después vamos a Chiapas, por ejemplo, y ahí encontramos productos distintos y formas distintas de llevar a cabo las estrategias, ¿no? Entonces, eh, de acuerdo a las características de la organización, es como esta va a adoptar la estructura organizacional que mejor le ayude a implementar y lograr los objetivos trazados en sus metas estratégicas. Están otras que esta es una estructura eh, divisional, creo. No veo. Es una estructura matricial, perdón, en la cual, por ejemplo, este tipo de estructuras me permite que obviamente está el presidente que tiene, como pueden ver aquí en estas líneas, las líneas de comunicación, tiene control o vigilancia, este sistema de control en los diferentes proyectos en que la empresa se maneja y que cada uno de estos proyectos tiene un administrador, es decir, un responsable. Hay un administrador del proyecto A, un administrador del proyecto B o un administrador del proyecto C y el D que informan, ¿sí?, a la presidencia. Y aquí están, pues, la parte de los administradores funcionales, como si fuera un gerente general. Y aquí están las diferentes áreas funcionales que aplican sus funciones en cada uno de los distintos proyectos. Es decir, el área de ingeniería administra, controla y ordena, o sea, hace todo el trabajo de administración de ingeniería para todos los proyectos. También ventas y marketing. Sin embargo, los resultados se van midiendo de esta forma, en forma horizontal, por proyectos. Y de cada proyecto, pues hay un administrador, hay un gerente. Y este reporta directamente a presidencia.
Y así es como fluye esta estructura matricial. A esto le llamamos una estructura matricial por proyectos. ¿Sale? Y vean aquí los puntos, lo interesante, estos puntitos verdes, quiere decir que los empleados les sirven a dos jefes, les sirven, reportan directamente a su área funcional y también responden a cada uno de los proyectos. ¿Qué tipo de empresas son las que pudieran funcionar de esta manera? A ver, alguien que me pudiera decir, voluntarios. ¿Qué tipo de empresas piensan que se manejan o que sería factible manejarlas bajo esta estructura? ¿O qué tipo de organizaciones? ¿Cristina está por ahí? Cristina está como, está como los muchachos, ¿no? Nada más nos prenden y se van a dormir otra vez. Ay, me falta No, estaba pensando y no sé. Ah, bueno. Pues Ujú. piense en voz alta para que escuchemos su pensamiento. Bueno, no todos los pensamientos, pero los que tengan que ver con esto. Mm. Imagínense una empresa que maneja diferentes proyectos. No importa de qué tipo de proyectos, pero... ¿eh? Le voy a dar un ejemplo y usted me dice, me va a explicar más o menos por qué ese ejemplo es válido, ¿no? Imagínense. eh, una constructora, dígame sí o no, Cristina. ¿Una constructora puede ser administrada bajo esta estructura? Pues yo creo que sí, ¿no? Porque igual, o sea, puede tener varios proyectos a realizar y los puede ya puede organizar o poner de esta manera. Y entonces, fíjese que estos tipos de proyectos pueden ser en diferentes lugares, ¿sí? Y sin embargo, cada proyecto va a necesitar apoyo de todas las áreas funcionales. ¿Sí se da cuenta? Imagínense que yo tengo un fraccionamiento eh, a la entrada de Tizayuca, viniendo de Tecámac. Y luego tengo otro fraccionamiento a la salida de Tizayuca, allá por Haciendas, ¿no? Y luego tengo un proyecto particular en una zona residencial, ¿sí? Y luego tengo un proyecto, pues, no sé, de una ampliación de una escuela, ¿sale? Tengo proyectos distintos. Y en cada proyecto hay un responsable, ¿están de acuerdo? Ya llámese arquitecto, llámese jefe de obra, o lo que sea, ¿sí? Pero cada uno de estos proyectos requiere apoyo del área de ingeniería, entonces deberá haber alguien pues, que le proporcione los planos, las correcciones, los cálculos, todo lo que requieren para ejecutar cada uno de los proyectos. Obviamente la empresa cobra por cada uno de los proyectos, por esto es que ahí está toda esta relación directa con el presidente, con los administradores funcionales, que dicen cuánto nos está dejando cada proyecto. Y cada uno de los proyectos va a requerir apoyo de las funciones generales de la empresa, ¿sí? Va a necesitar el área de ventas para pues ya empezar a promocionar las casas y empezar a hacer el trabajo de ventas, ¿no? De ir vendiendo las diferentes casas o los departamentos y así. Necesita un área de finanzas donde todo lo que se haya presupuestado, pues se esté controlando.
si es necesario al principio o durante la parte de investigación y desarrollo de productos, de materiales, de procesos, etcétera. Y pues sus áreas de compras, ¿no? Que conforme se van ejecutando los presupuestos, se le tiene que dotar de los recursos para que cada uno de los proyectos se vaya ejecutando. Entonces, así es como se podría organizar una constructora, ¿sí? Tiene seguramente en unas oficinas, pues todas estas áreas o todas estas funciones, y en el campo, pues se ejercen cada uno de los proyectos, y aquí están sus formas en que se van vinculando y coordinando todas estas funciones para operar la empresa. Pero esto es para este tipo de empresas, ¿no? Entonces, así es como estamos analizando estas diferentes modalidades de estructuras organizacionales y nosotros, pues igual que las estrategias, determinando cuáles son las que mejor se adapten a cierto tipo de empresas, ¿vale? Están otras que son estructura del equipo de producto, aquí, de la misma forma. Hay un presidente, están las diferentes áreas y aquí están los diferentes equipos o unidades de manufactura. ¿Qué pasa aquí? Tenemos unas oficinas centrales y en vez de proyectos tenemos unidades de manufactura, es decir, en plantas o fábricas que hacen una parte, este hace otra, y cada una de sus unidades tiene salidas de producto, ¿sale? Entonces esta planta, esta fábrica, elabora, no sé, ¿qué sería bueno? Esta elabora galletas, esta elabora productos de limpieza y esta elabora papel higiénico, ¿no? Son diferentes áreas, son diferentes plantas con diferentes objetivos, pero que todas a su vez reportan y requieren a las áreas funcionales, ¿sí? Es distinta porque pues estos manejos son continuos, es decir, los productos que se van a generar en cada una de estas unidades de manufactura, pues son infinitos, son continuos. A diferencia del anterior, se termina el proyecto, ya se deshace esta cadena, ¿sí? Y si surge otro proyecto, pues se vuelve a enlazar la cadena. Entonces, así es como se administran estos diferentes tipos de estructuras, ¿no? Por ejemplo, otro es en las estructuras multidivisionales, como pueden ser lo que se ocupa en las compañías químicas, donde hay un presidente, el staff de oficinas corporativas y cada una de las divisiones pudiera incluso administrarse de maneras diferentes o contar con estructuras organizativas distintas, ¿sí? Por ejemplo, esta es una compañía pues grande, obviamente, muy grande, en la que tienen una división petrolífera que tenga que ver con, a lo mejor desde extracción hasta los primeros tratamientos de diferentes compuestos químicos. A lo mejor aquí nada más se encargan de vender materias primas semiprocesadas, ¿sí? En la división petrolífera, que va a ocupar una estructura funcional tradicional. Y aquí hay una división de farmacéutica en que se hace una estructura por equipo y por producto. Y aquí, en esta parte de la farmacéutica, vamos a encontrar cosméticos, vamos a encontrar medicamentos, vamos a encontrar suplementos alimenticios como unidades de manufactura distintas, ¿no? Y obviamente, pues una estructura organizacional que se adapta para esta división. Y por otro lado, la división de plásticos, que es una estructura matricial, como la que analizábamos, ¿no? Cada uno de los tipos de proyectos, a lo mejor estos plásticos reciclables, plásticos de empaques, etcétera, ¿no? Entonces, diferentes proyectos y conforme surgen los proyectos, pues se van administrando de esta forma. Entonces, una estructura multidivisional no nada más es por los resultados o los productos que maneja, sino también puede incluir incluso distintas formas de administración o de estructura organizacional y obviamente de administración.
Entonces, estas son características de una estructura multidivisional que nos va a facilitar todo esto. Y pues como es Coca-Cola, ¿no? En una estructura de área global, donde están las oficinas corporativas y donde están operando por regiones, como es el caso de Coca-Cola, una región de Norteamérica, una región de Sudamérica, Europa, Pacífico, etcétera, ¿no? Y se manejan de estas formas. Otra de división global, donde todavía se amplía más esta estructura, se hace más alta la estructura organizacional de oficinas corporativas, donde están los grandes y altos ejecutivos, se van por divisiones. Estas a lo mejor división 1, 2 y 3 están dentro del propio país originario de la empresa y posteriormente se maneja la división global, donde están otros por países exclusivamente, ¿no? Entonces, así se pueden ir estructurando. Y globales de productos, donde se movilizan o se administran los diferentes tipos de productos en diferentes países. ¿Sale? Y así es como se va a ir dando las diferentes estructuras. Estructura matricial global, parecida. Un grupo de productos 2, grupo de productos 3, y cómo estos se manejan desde diferentes unidades estratégicas de negocios. Es decir, la división Norteamérica, la unidad de Europa, la unidad de negocios del Pacífico, y cómo ellos aportan hacia el producto. ¿Qué ejemplo es este? A lo mejor estos productos que yo compro y que hoy compré ese artículo y decía la etiqueta hecho en Estados Unidos, y mañana compro ese mismo producto, pero ahora la etiqueta dice hecho en Francia, ¿no? Y pasado mañana compro el mismo producto y dice hecho en China o hecho en Japón, ¿sí? El producto es el mismo, pero pudo haber provenido de distintas unidades estratégicas de negocios, ¿no? Porque pues, es un negocio global que está centrado en grupos de productos y que estos pueden venir de diferentes lugares. Esto es muy parecido a lo que ocupa o lo que ocurre con la industria automotriz, ¿sale? Unos componentes vienen de un lugar, otros componentes vienen de otro, otros componentes vienen de otro y finalmente se vende como un producto integrado. Bueno, de tal forma que una empresa utiliza el diseño organizacional para combinar la estructura, los sistemas de control y la cultura de tal forma que le permitan implementar su modelo de negocio con éxito. Ese es el objetivo que ha tenido revisar esta parte, estos puntos. Lo siguiente que vamos a analizar tiene que ver con los conflictos de interés. Los conflictos internos, más bien. Entonces, antes de dudas acerca de esto, de los elementos de la planificación de la administración. O sea, lo que hemos estado haciendo es repasar un poquito las diferentes formas que adoptan las estructuras organizacionales, es decir, los organigramas. Una estructura organizacional la vamos a representar con un organigrama. Y pues estamos analizando que pues, lo que más conocemos son empresas que tienen una estructura organizacional de carácter funcional, donde se han separado las diferentes funciones que puede ejercer, que requiere ejercerse desde la administración, y de acuerdo a las funciones o tareas que cada área realiza, pues si son tareas comunes, pues se van agrupando precisamente en estas áreas funcionales. Y pues es lo más común. La otra es la estructura por proyectos, matricial por proyectos, que también es muy común en ciertos sectores de la empresa y en otras, como los de productos o los de unidades de manufactura, ¿no? Como pueden ser diferentes plantas. Ese modelo también lo ocupa, creo, Boeing, que tiene una planta donde se fabrica la fruta, se procesa la fruta para obtener la pulpa, y la pulpa después la incorporan
a la planta de jugos que está aquí ahí por Tizayuca, no me acuerdo cómo se llama el lugar, ¿no? Que ahí lo que hacen es pues, la pulpa que reciben de la otra fábrica, pues la incorporan ahí para dar el producto final. Entonces, es algo parecido, ¿no? Entonces, nosotros como administradores, cuando arribamos a una nueva empresa, a una empresa, pues tenemos que observar primero cuál es la estructura organizacional que tiene, cómo la maneja, si esta estructura es adecuada para lograr la misión, la visión, los objetivos, identificar sobre qué plan estratégico están trabajando, cuál es la circunstancia, y pues tratar de adaptarnos y buscar incorporarnos lo más posible a esa estructura. Eso es lo que normalmente nos va a poder, nos va a llegar a pasar, es decir, llegar a una empresa que ya esté funcionando. Y dependiendo del puesto que nosotros vayamos a ocupar, pues será el alcance que tengamos para intervenir en esas estructuras organizacionales, ¿no? Si llegamos a una empresa, como es lo común, y preguntamos, oye, hay procedimientos, ¿cuál es el plan estratégico de esta área funcional, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos y para cuándo? Y no tienen respuesta, pues es de esas empresas que se quedó atorada en el día a día, que seguramente ya perdió de vista los objetivos organizacionales, ya perdió de vista lograr la ventaja competitiva y que está enredada en el día a día, ¿no? Que son la mayoría. Y ahí es un área de oportunidad que nosotros debemos de poder explotar. ¿Ok? Entonces, es importante para nosotros identificar y tener esa visión de análisis ante a la hora de llegar a incorporarnos al sector laboral, ¿no? No es nada más llegar y preguntar qué es lo que me toca hacer y hacerlo, sino tratar de aspirar siempre a una visión más amplia que nos permita destacarnos y que obviamente pues tengamos las bases para hacer propuestas, para hacer análisis y en función de eso pues participar activamente en fomentar o encaminar a la empresa a estos planes estratégicos que le permitan pues ser más, funcionar de manera más consciente, ¿no? Y más ordenada, porque esa es la función del administrador, ¿no? Poner orden en toda la empresa. Entonces, es lo que implementa esta parte, ¿no? Entonces, vamos a abrir la parte de este análisis de los conflictos internos. Lo primero que tenemos que identificar en esta parte es cuáles son los grupos de interés y el desempeño corporativo, esta relación que implican. Estos grupos de interés de una empresa son individuos o grupos con intereses, demandas o inversiones en ellas relacionados con lo que hace y con lo bien que se desempeña. Incluyen a los accionistas, acreedores, empleados, clientes y comunidades en las que la empresa hace negocios y además del público en general. Entonces, todos los que tengan alguna relación o que tengan ciertas expectativas acerca de la empresa o de la organización, son parte de estos grupos de interés y son muy importantes. Los grupos de interés pueden dividirse en internos y externos. Los grupos de interés internos son los accionistas y empleados, incluidos los directores ejecutivos y otros directivos, gerentes, etcétera, y los miembros del consejo de administración. Mientras que los grupos de interés externos son todos los demás individuos y grupos que tienen algún interés en la empresa. Por lo general, este grupo se compone de clientes, proveedores,
acreedores, incluidos los bancos y los que tienen acciones o bonos de la empresa, gobiernos, a los cuales también tenemos que responder, sindicatos, comunidades locales y el público en general. Estos son grupos, parte de los que conforman el grupo de interés externos a una empresa. Y todas las empresas lo tienen. Todos los grupos de interés tienen una relación de intercambio con la empresa. Cada uno de los grupos de interés mencionados ofrece a la organización importantes recursos o contribuciones. Y a cambio, cada uno espera que sus intereses sean satisfechos mediante alguna clase de incentivos. Por ejemplo, en los grupos de interés internos, que son los accionistas, empleados, directivos y miembros del consejo, ellos hacen contribuciones a la empresa. ¿Qué tipo de contribuciones? Pues desde que son inversionistas del capital, ya sea el capital de origen de la empresa o constantemente están haciendo aportaciones, o los empleados que obviamente empeñan su fuerza de trabajo y sus habilidades para el beneficio de la operación de la empresa, como pues los que son miembros del consejo, que dentro de los cuales están los dueños y los que toman decisiones, así como pues, los gerentes y directivos. Ellos, a cambio de todas sus contribuciones de diferentes formas, pues, lo que esperan es incentivos para seguir participando con la empresa. En caso de los accionistas, pues esos incentivos son uno solo: ganancias, rentabilidad. En caso de los empleados, pues son sueldos dignos, prestaciones. Los directivos, lo mismo. Los miembros del consejo también, o sea, todo gira en torno a una sola cosa: buenos resultados que se reflejen en rentabilidad de la empresa. ¿Ok? Y por otro lado, los grupos de interés externos, que también contribuyen de alguna forma con la empresa, también esperan recibir ciertos incentivos. Los clientes, pues al comprar el producto, los proveedores, al hacer negocios con la empresa, los acreedores, pues obviamente las responsabilidades que se establecen a la hora de dar financiamientos o créditos y tal, los gobiernos desde las cuestiones de pago de impuestos, y todas las cuestiones legales que correspondan a cada tipo de empresa, desde normas ambientales, normas de sanidad, sanitarias, etcétera, que tengan que ver con las disposiciones gubernamentales, los sindicatos, ¿sí? Que además de participar colaborando con su parte obrera hacia la empresa, pues obviamente a cambio de eso, pues están esperando mejoras laborales, ¿no? En las condiciones laborales de sus agremiados. Y obviamente, pues los beneficios que las comunidades locales y el público general esperan de el desarrollo económico de su localidad, ¿no? De su región. Todos ellos son los incentivos que cada uno de los elementos de los grupos de interés tienen como expectativas para, obviamente, hacia la empresa, ¿no? Entonces, a eso se refiere este punto. Vamos a dejarle aquí. Mañana vamos a continuar a partir de este punto de los grupos de interés, de los conflictos internos. Mientras le dejamos hasta aquí, mañana continuamos. Les agradezco mucho su paciencia, su presencia y particularmente por ahí a esta niña, que ojalá se recupere lo más pronto posible, que salga adelante de esta situación, ¿sale? Les agradezco mucho y nos vemos mañana, primero Dios. Gracias a todos. Chequen su plataforma, por favor, sus actividades. Nos vemos el día de mañana. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.